La verdadera masculinidad bíblica, cultivando un corazón alineado con Dios. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Génesis 2 y 15. La masculinidad bíblica es un concepto profundamente arraigado en los principios y valores de la Biblia. No es solo un conjunto de comportamientos, sino un llamado a vivir de una manera que refleje la imagen de Dios. Los hombres bíblicos están llamados a ser íntegros, responsables, honorables y leales, viviendo vidas que inspiren y guíen a otros a seguir el mismo camino. Según la Biblia, un hombre debe ser fuerte y valiente, liderar a su familia con amor y justicia, ser protector y proveedor, siempre buscando honrar a Dios en todo lo que hace. Un verdadero hombre bíblico también debe ser humilde, buscando la dirección de Dios con un corazón contrito y arrepentido. La cultura de la masculinidad bíblica valora la comunidad y la amistad. Los hombres deben apoyarse mutuamente y trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. La masculinidad bíblica se trata de formar hombres fuertes, íntegros y responsables, que sean ejemplos para los demás, reflejando la imagen de Dios. El hombre en el jardín. Génesis 2 y 15 describe la creación del hombre. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Este versículo ilustra la responsabilidad que Dios le dio al hombre de cuidar y proteger el jardín de Edén, simbolizando la responsabilidad de los hombres de cuidar de sus familias y comunidades. La masculinidad bíblica implica trabajo duro y dedicación, pues el hombre fue llamado a cultivar y guardar el jardín. La masculinidad bíblica no se reduce solo a la fuerza y el valor, sino que incluye responsabilidad y dedicación. La relación con Dios es fundamental. El hombre fue creado a imagen de Dios y debe reflejar sus valores y características, como el amor, la justicia, la sabiduría y la integridad. 7 puntos de la masculinidad bíblica. Liderazgo. Los hombres están llamados a liderar a sus familias y comunidades con valor, integridad y sabiduría. Protección. Los hombres deben proteger y cuidar de sus esposas e hijos. Honor. Los hombres deben honrar a Dios y a los demás, incluso cuando esto requiere sacrificio. Integridad. La masculinidad bíblica se basa en la honestidad, la justicia y la fidelidad. Fuerza. Los hombres son vistos como fuertes y valientes, enfrentando desafíos con determinación. Responsabilidad. La masculinidad bíblica implica tomar decisiones y actuar con responsabilidad. Humildad. Los hombres bíblicos practican la humildad, reconociendo sus debilidades y buscando crecimiento. Significado del hombre bíblico. Ser un hombre bíblico piadoso significa tener una fuerte relación con Dios y seguir los principios bíblicos. Esto incluye estudiar la Biblia, orar y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Un hombre bíblico es un ejemplo de fe, buscando crecimiento espiritual constante. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:3. Un hombre bíblico también es un esposo amoroso, cuidando de su esposa conforme a las enseñanzas bíblicas, siendo fiel, respetuoso y comprensivo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Ser un buen padre implica ser responsable y presente en la vida de los hijos, guiándolos por el camino correcto y enseñándoles los valores bíblicos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Ser un amigo fiel significa ser leal y confiable, apoyando a los demás en momentos de necesidad. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 5:17. Posicionamiento, corazón, acción y verdad. Jesús alertó sobre la hipocresía, como vemos en Mateo 15:7-9, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La verdadera masculinidad bíblica exige que nuestro corazón y nuestras acciones estén alineados con el propósito divino. El corazón del cristiano debe estar alineado con sus acciones, pues la verdad, cuando está conectada a nuestro corazón y alineada con nuestras acciones, agrada a Dios. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:9. Debemos siempre examinarnos. Examinad a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 1 Corintios 11:28. Conclusión.
Ser un hombre bíblico piadoso es una jornada constante, que exige esfuerzo y dedicación. No se trata de perfección, sino de buscar la perfección y ser consciente de nuestros errores y pecados. Cuando erramos, debemos confesar a Dios y buscar su gracia y perdón. Ser un hombre bíblico piadoso es una bendición para nosotros, nuestras familias, amigos y comunidades. Viviendo una vida cristiana, podemos ayudar a cambiar el mundo y marcar la diferencia en la vida de las personas a nuestro alrededor. Que busquemos la dirección de Dios y seamos hombres bíblicos piadosos, viviendo para glorificar al Señor y hacer del mundo un lugar mejor. Dios te creó dentro del jardín, para cuidar y guardar, reflejando su imagen en todo lo que hacemos.